Es la primera vez que estamos, bueno, articulando con la gente de PBA y la verdad es que estamos desde la coordinación y desde el equipo de docentes de ABSECO 4 muy, nada, con mucha expectativa, muy contentos, muy contentas. Agradecerle tanto a Lida como a Cristian, que rápidamente me dijeron que sí, nos dijeron que sí, que nada, la verdad es que se recontra comprometieron. Eh, Así que, antes que nada, agradecerles de corazón. Sabemos que es un horario complicado, pero bueno, era el horario donde tenemos la cursada más numerosa, así que nos parecía importante que poder hacerlo en este espacio. Eh, y bueno, nada, espero que realmente puedan aprovechar y disfrutar y si hay preguntas también que las puedan hacer, porque la verdad es que tanto Lida como Cristian vienen hace muchos años trabajando en el tema y la verdad es que es un placer y poder tenerlos hoy con nosotros en la cursada de Seco 4 y por supuesto si hay alguien que no es de Seco 4 que también fueron invitadas otras personas de otros alumnos y alumnas de la carrera, nada, también darle la bienvenida y esperamos que nada, que lo aprovechen y lo disfruten mucho porque son dos personas con un gran recorrido en el campo de la salud y la verdad es que agradecida y nada, y con mucha, muy contenta y con mucha expectativa. Así que les paso las palabras a los compañeros para que se presenten y les cuenten ellos un poquito de cómo vienen sus trayectorias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí, ¿querés arrancar lío? Arranco yo. Bueno, arranco. Yo soy Cristian Torno, soy trabajador social y coordino el área de derechos humanos de la Dirección de VIH, ITS y hepatitis virales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de la dirección del IDA. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Lidia Santa Cruz, yo soy la directora de la dirección, como decía Cris. Así que bueno, nosotros en este caso somos los agradecidos en relación a la invitación. Nos parece que es re interesante poder pensar cómo podemos articular procesos de formación, ir mezclando un poco también la lógica de la formación más académica con la de la gestión, entendiendo que es un circuito que se va retroalimentando. Así que si bien obviamente siempre es una tarea más que se suma a la del día a día, creemos que vale la pena, por eso estamos hoy aquí. Así que para aprovechar el tiempo y lo que nos gusta un poco con Cris es el intercambio, del cual esperamos que sean súper partícipes. Si les parece, arrancamos y así dejamos tiempito como para que después podamos charlar. Buenísimo. Bueno, vamos entonces, un poco el título que le dimos a esta clase es VIH, Derechos Humanos y Redes en Salud, entendiendo un poco que ustedes, por lo que nos contaron, en otras partes de la materia van a abordar el tema de VIH más desde lo biomédico o desde lo... eh, sí, desde lo biomédico, digamos, ¿no? Igual, la idea es que usemos el chat también para hacer preguntas y después intercambiar. No tengan ahí vergüenza de preguntar cualquier cosa por más obvia que parezca, ¿sí? Bien, entonces dijimos que VIH, derechos humanos y redes en salud, un poquito ahí los objetivos hoy es fortalecer un espacio de encuentro para poder pensar los aportes de la ley 27675, que es la ley vigente, digamos, y pensar el ejercicio profesional en salud. Por otro lado, brindar herramientas para el abordaje integral del VIH, las ITS y las sexualidades, desde esta perspectiva de derechos humanos. Eso va a ser muy general y también intercambiar dudas en torno a el VIH. Primero pensábamos que para arrancar necesitábamos como recuperar un poquito la historia, ¿sí? Para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de VIH. Por eso pensamos esta idea de armar una pequeña, muy pequeña genealogía para entender el presente de de este complejo, como llamamos nosotros, al VIH. Sí, el VIH es mucho más, digamos, que un virus, ¿sí? Sino que es una construcción, un constructo social que está cargado de un montón de sentidos y significados, en donde una de las dimensiones es el virus, ¿sí? Pero que por sobre eso, digamos, existe toda una historia, una serie de estigmas, prejuicios, pero también luchas y derechos que se han ido
conquistando, ¿sí? En esta breve cronología, ahí nosotros les compartimos a las compas docentes un link de una muestra que hicimos en la dirección, que hay un montón de material histórico para que lo puedan visitar, que se llama Visibles. Abajo está el link de esta filmina, que después van a tener el PowerPoint también. Pero bueno, nos interesa ahí como marcar algunos hitos. Hay un montón de situaciones, pero al menos nos interesaría, en primer lugar, en 1981 aparece el primer caso de VIH-Sida en Estados Unidos, ¿sí? Y empieza a comunicarse a partir de una serie, digamos, de nombres que se le fue dando, como la peste rosa, el cáncer gay, eh, como algo vinculado a un castigo divino. Principalmente porque en su origen las personas que tenían VIH eran homosexuales, personas que consumían heroína, migrantes y también hemofílicos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como las 4 Hs. Y todo esto que en su momento apareció, digamos, como una construcción así ya con ciertos prejuicios, hoy de alguna manera se ha ido revirtiendo, pero aún siguen algunas representaciones en torno al VIH eh, vigentes en relación a esto, ¿no? En 1983 se da el primer caso en Argentina, en el año 90 se sanciona la primera ley de VIH, que fue una ley que se llamó la ley de SIDA en nuestro país, y esa ley fue de mucha referencia, ¿sí? Y algo que esta ley marcaba, la de 1990, es que el Estado Nacional era el encargado de garantizar los tratamientos y las políticas públicas de prevención y en materia de salud pública, ¿no? En 1992 se crea el Programa Nacional de SIDA en Argentina. En el 2022, ¿sí? Hace tan solo 3 años, se sanciona la nueva ley que ya tiene su tiempo, que es la 27675, que ya no es la ley de SIDA, sino que es la ley de respuesta integral al VIH, y se suman ahí las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis, ¿sí? Esta ley fue resultado de mucha lucha de las organizaciones de la sociedad civil, y también fue una ley que se peleó con el apoyo de un montón de actores de la política nacional, ¿no? Bueno, 2025 es donde estamos, ¿sí? Que hoy un poco queremos revisar ahí algunas cuestiones. Acá un poco lo que les comentaba, este constructo que nosotros llamamos VIH se construye a partir también de los discursos en la prensa. Ahí les compartimos algunos archivos que nos parecen que son interesantes. Fíjense cómo SIDA, personal del Borda repudia a enfermos, murió un paciente del cáncer gay chileno. Este, el que está a la derecha, de SIDA y odontología, ese es un recorte de cómo específicamente, digamos, se llamaba a la construcción como de cierto... Si pueden apagar porque... bueno, y ahí vemos otras noticias, ¿sí? Fíjense esta como para pensar cómo se construía la idea del terror y del miedo. Dice, el SIDA se está propagando de modo alarmante en el mundo comunista, ¿sí? Otro muerto por la peste rosa en Argentina. Bien, y acá no se lee mucho, pero sí son 2 ejemplos de cómo, que esto está en las muestras visibles, de cómo el sistema de salud en provincia de Buenos Aires informaba los casos de personas que vivían con VIH a los servicios de inteligencia de la policía bonaerense para el seguimiento, digamos, para el control y para la... eh, y eso, sí, para el control principalmente, entendiendo que esas personas eran personas peligrosas para la sociedad. Ahí lo ponemos porque es muy fuerte esto y nos parece que es interesante recuperarlo. Hay un texto que se los podemos pasar si quieren, nos pueden googlear, se llama El fantasma del SIDA, que es de Néstor Perlonger. Néstor Perlonger fue un investigador, activista gay, digamos, de Argentina, que vivió mucho tiempo en Brasil, y él escribe un texto que fue como muy, muy clave para poder entender esto del complejo SIDA o el complejo VIH, que se llama El fantasma del SIDA.
es de 1988, y él dice, nos quedamos un poquito con estas frasecitas como para pensar en el rol que ustedes tienen como estudiantes de medicina, ¿no? Dice, la medicina es la gran protagonista de la crisis del SIDA. La mirada médica no se limita a intervenir en lo orgánico, sino que se extiende al régimen de vida de los sujetos atendidos. La acción médica vehiculiza un disciplinamiento de las prácticas sexuales. Esto muestra el rol que la medicina tuvo en la construcción del SIDA como constructo social, pero nos revela de algún modo el rol que cumple en el desarmar esta construcción cultural. ¿Sí? Este texto es hermoso, digamos, de Perlonker, y justamente lo tomamos por esto, ¿no? Porque no, el VIH y el SIDA no tendrían el peso moral que tienen sin el aporte que la medicina ha hecho en contribuir a esto, pero justamente el autor lo que nos trae es que en ese potencial, ¿no? Digamos, o en esa potencia que el discurso médico ha tenido, radica también la posibilidad de hacer un giro, ¿sí? Y de permitir, de construir esto que entendemos por VIH-Sida y desarmar las construcciones de tipo, digamos, estigmatizantes que se han realizado y que aún continúan vigentes, ¿sí? Y en relación a esto, de que aún continúan vigentes, compartimos acá dos noticias, ¿sí? De la actualidad, donde aún se sigue criminalizando a las personas que viven con VIH por o transmitir el VIH o son despedidas, y esto es muy común por vivir con VIH o no se las contrata en el ámbito, en el campo laboral. ¿Sí? Ahí les compartimos para pensar que algo de esto del estigma que nos viene, digamos, desde la génesis de la crisis del SIDA, sigue presente hoy en día, ¿sí? Pero así como siguen presentes, hay un montón de organizaciones, ¿sí? De la sociedad civil, que esto lo traemos para recordar, que son quienes han, junto, digamos, eh, con, eh, con la lucha callejera, digamos, y con las disputas que han dado, han logrado, digamos, transformar gran parte de lo que es el marco normativo, pero también la vida de las personas que viven con VIH. Porque de alguna manera, esto que dice Clafoto, vivir con VIH es una situación política, porque no es simplemente padecer o tener una enfermedad, sino que es un modo también de habitar un mundo y de ser leído en un mundo que... eh, que de alguna manera le mantiene, digamos, en este lugar de estigmatización. ¿Sí? Bueno, algunas reflexiones sobre qué tenemos que saber sobre VIH. Lee, no sé si querés seguir vos o sigo. Como quieras, Cris, dale, así hacemos aire y no se Dale. duermen del otro lado. Un poco acá en consonancia a lo que decía Cris, de todo el constructo, digamos, más sociocultural que va formando, construyendo, reconstruyendo, sosteniendo de alguna manera también este tipo de imaginarios sobre el VIH, aparecen, digamos, también las herramientas, que en este caso una de ellas, y es central, es el lenguaje como una posibilidad de transformar, ¿no? El sentido de las cosas. Y dentro de algunos de los ejes más centrales, nos parecía interesante destacar estos, que hoy hablamos de transmisión, no de contagio, que todavía sigue siendo, digamos, como una cuestión bastante difícil de desinstalar desde el sistema de salud, no solamente desde el cuerpo médico, sino desde el sistema de salud. Hablamos de transmisión y no de contagio, porque el contagio de alguna manera lo que trae es esa idea de lo inevitable, ¿no? Y la transmisión nos permite pensar de alguna forma de que son vías por las cuales nosotros podemos adquirir, en este caso un virus, pero también que son plausibles de ser prevenidas. Y también nos pone de alguna manera en una actitud más activa y no tan pasiva, en eso que estaba el recorte que traía Cris, como una noticia, creo que era de Infobae, en donde decía que una persona había contagiado el VIH a otra, como si fuera que alguien se metiera en nuestras camas, y digo en nuestras camas porque obviamente la principal vía de transmisión del VIH es sexual, y nos diera, digamos, el virus de manera compulsiva y no hubiese nada que nosotros pudiéramos hacer y donde nosotros estuviéramos inertes de acciones posibles. Entonces, hablar de transmisión nos pone en un lugar activo y en un lugar también de responsabilidad individual, ¿sí? El segundo eje es que no hablamos, como decía Cris, de personas que son portadoras, de personas sidosas, no hablamos de personas que tienen el flagelo del SIDA, digamos, todos estos términos que son como bastante
fuertes si no hablamos de personas viviendo con VIH, haciendo pie en estas dos cuestiones, en la vitalidad y en personas que tienen derechos, en las cuales obviamente tienen que hacer, digamos, ejecución de los mismos y los corremos de ese lugar de víctimas y de pacientes de espera latente e histórica que tenemos sobre quienes viven con VIH. Apelamos al término como prevención o respuesta al VIH y evitamos la lógica de hablar de la lucha contra el SIDA, la batalla contra el SIDA, porque obviamente eso también nos pone en un lugar de posición y esto responde a una lógica dentro del sistema de salud que funcionó durante los 90, los 80 y los 90, que fue el terrorismo sanitario, en donde toda esa lógica más bélica del miedo instalada en las campañas de salud pública, si bien tuvieron su efecto, fue bastante positivo en algún momento, porque obviamente trajo conductas de alguna manera de cuidado, también generaron como contraparte una mirada muy fuerte, muy hostil sobre quienes de alguna manera conllevaban una enfermedad crónica, o en el caso del VIH, en ese tiempo todavía no lo era, tenían una enfermedad con la cual convivían. Y nos referimos a la población que, digamos, específica, que quizá tiene algún tipo de afectación diferencial al resto, digamos, como un grupo de incidencia diferencial, como poblaciones clave, y no utilizamos el término de grupos de riesgo, que es un poco lo que decía de las 4H, Cris, al principio, de donde se vinculó, pero que todavía hoy sigue pensándose, que siguen, digamos, hoy mirándose a las mismas poblaciones que en los años 90. Siguen mirándose a la población homosexual, a la población de la disidencia o de la diversidad, a la población que tiene o ejerce el trabajo sexual, a, digamos, a toda esta lógica o al concepto más incluso abstracto de los promiscuos y las promiscuas. Y eso de alguna manera, más allá de la connotación que tiene sobre quienes de alguna manera se puedan sentir parte o no de este grupo o de estos grupos, también lo que hace es incidir sobre el tipo de prácticas de salud que nosotros tenemos en estos espacios. Por ejemplo, un diagnóstico de VIH tenemos quizá, o lo vemos en los equipos de salud, que es más fácil o es de manera, o de alguna manera se da con mayor prevalencia la solicitud de estos estudios en determinado tipo de población que en otro. O sea, va una persona a un consultorio y le van a pedir un estudio de VIH, de sífilis, de hepatitis, de lo que sea, si es una persona joven, si es una persona de la diversidad sexual, y quizá a una persona que refiere ser heterosexual y que se encuentra en una pareja estable, no se lo solicitan. Eso de alguna manera es como estas categorías y estos constructos de alguna manera van de alguna forma marcando nuestras intervenciones en salud. Digo, es para tratar de entender cómo estos constructos se impregnan en las prácticas de salud pública. Bueno, nada, esto es un poquito también esta revisión del concepto central, que todavía sigue siendo, parece que no, pero parece que la tenemos que seguir contando, que bueno, obviamente que el VIH no es lo mismo que el SIDA, y esto de alguna manera nos ayuda a pensar la cronicidad de esta enfermedad, que también en sus inicios estaba vinculada a la muerte, que era VIH ni se nombraba, era SIDA igual muerto, y hoy entendemos que el VIH es un virus, que tenemos estadios de SIDA en los cuales transitamos, salimos, y que es una enfermedad crónica, que todavía estamos a la espera de la cura, pero quienes viven con VIH es una enfermedad crónica como cualquier otra. Y después, bueno, está el término de I igual I, que también nos parece que es una categoría bastante nueva, aunque ya está hace más de 10 años instalada, que entendemos que tiene un rol importante en esta misma lógica de desinstalar, digamos, algunas ideas que están vinculadas al VIH. Cuando empieza esta enfermedad, aparece, digamos, una idea subliminal, que es quienes viven con VIH quedan de alguna forma anulados en su vida sexual, en su posibilidad de maternar o de paternar, de construir familias, vínculos, afectos, o sea, vivís, pero con un montón de limitaciones sociales. El igualí de alguna manera quiere decir indetectable, intransmisible, es decir, que una persona que se encuentra bajo tratamiento y que durante más de 6 meses tiene una carga viral indetectable, tiene la posibilidad de tener relaciones sexuales y de no transmitir el VIH, aunque sea sin preservativo, ¿no? Y si bien esto todavía falta todavía evidencia científica, entendemos que también se puede extender a otras vías de transmisión, como es la transmisión vertical. Pero más allá de esto, ya esta posibilidad de hablar del igual I en la vía sexual nos trae, digamos, esta idea de quien vive con VIH puede tener, nos trae, digo, nos recuerda, nos vuelve a poner en discusión de que quien vive con VIH puede tener un ejercicio de sexualidad vital y puede pensar en ser padre, madre o lo que así desease.
Bueno, y el cambio de paradigma obviamente viene acompañado de estas lógicas del igualí, de lo que sería la era pre-TARP y la era post-TARP, que obviamente lo que nos trae es esta lógica de poder pensar que los tratamientos que hoy tenemos, que no son los mismos que en los 90 por suerte, hacen que hoy por hoy con una o con dos pastillas una persona que vive con VIH pueda tener una calidad de vida igual a la de cualquier persona que no vive con VIH y entender así esta enfermedad crónica. Pensemos que cuando empezó esta enfermedad, allá en los 90 hablábamos de los famosos cócteles que eran 16, 20 pastillas por día y con un montón de efectos eh, colaterales no deseables. Hoy por hoy esa es una situación muy lejana y de hecho ya estamos, no en Argentina lamentablemente, pero sí en el resto del mundo, en una discusión de medicación inyectable, bimestral, semestral, lo cual todavía nos pone en un escenario mucho más interesante para ir pensando la adherencia y la calidad de vida de quienes viven con VIH. Bueno, ahí si hay alguna duda, consulta sobre esto que hemos pasado, digamos, váyanla dejando, digamos, por el chat, recordamos eso. Bueno, ¿qué novedades nos trae esto de la nueva ley que ya tiene sus años, 27675? Queremos repasarla un poquito. Esta ley fue construida, digamos, desde dos enfoques novedosos. Uno es el enfoque de derechos humanos en salud, que implica la recuperación de una mirada holística en torno a las personas que viven con VIH, ¿sí? Entendiendo que los derechos humanos no pueden dividirse, no pueden fragmentarse, entonces las garantías de salud están vinculadas con otros campos de la vida, como es el trabajo, como es la educación, como es el ocio, la dispersión, la identidad, etcétera, ¿sí? Esta mirada holística que nos da el enfoque de derechos humanos en salud permite justamente no fragmentar y no quedarnos solamente con la mirada biomédica. Y por otro lado, este enfoque de derechos humanos en salud busca transformar de alguna manera estas formas de estigmatización y discriminación que se dan hacia adentro del campo de la salud, pero que también que se dan en toda la sociedad. El otro de los enfoques, ¿sí? Desde el cual está construida esta ley y su potencialidad, tiene que ver con un enfoque de géneros. Nosotros le llamamos también un enfoque centrado en los cuidados y en el ejercicio libre de las sexualidades. Este abordaje nos invita, por un lado, a repensar de manera crítica cómo las lógicas patriarcales atraviesan el campo de la salud y en particular las instituciones estatales, porque bueno, nos interpelan a nosotros, ¿no? Pero obvio que las privadas también, ¿no? Digamos, pero justamente visibilizar las relaciones de desigualdad que se construyen entre los géneros, las desigualdades entre saberes y prácticas, y cómo se distribuye el poder hacia adentro, digamos, del campo de la salud. Y esta reflexión me parece que es súper potente para ustedes, que son estudiantes de medicina y que van a ocupar uno de esos lugares privilegiados, digamos, privilegiado en la distribución del poder hacia dentro del campo de la salud. Por otro lado, este enfoque pone en el centro los cuidados, ¿sí? Tanto en la valorización y jerarquización de las tareas de cuidado, como también de pensar, ¿sí? Justamente que el cuidado es lo que nos trae como la dimensión humanitaria, humanizadora de la salud, ¿sí? Y por último, consideramos ahí como prioritario y estratégico pensar todo lo que tiene que ver con VIH, ITS, perdón, centrando nuestra mirada en las prácticas sexuales, ¿sí? Tratando de corrernos, como decía Billy, de una lógica, digamos, de la prevención a partir del miedo y recuperar el deseo, el placer, el consentimiento y sobre todo la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, ¿sí? Entendiendo que el sistema de salud o nosotros como trabajadores acompañamos, pero la decisión es de cada una de las personas y que si el resultado de nuestras políticas de prevención es que la gente disfrute menos, pueda tener prácticas sexuales menos placenteras, es un fracaso, ¿no? Digamos, porque de alguna manera queremos como contribuir a que mayor información nos permita vivir con menos miedo y con mayor responsabilidad. El-
Dos o tres cositas sobre la nueva ley que me parece que es clave que ustedes tengan presente porque les marca como el camino, ¿no? Primero, en el artículo 2 se define la idea de respuesta integral e intersectorial al VIH, ¿sí? Entendiendo que el abordaje debe darse, digamos, en el primer nivel de atención, que debe traspasar todas las lógicas de salud, ¿sí? Pero que en esa búsqueda también se necesitan no solo pensar en la atención, sino también en el diagnóstico, ¿no? En la prevención combinada o integral, es decir, lo que nosotros llamamos como herramientas, digamos, para construir una estrategia de cuidado. En la cura, la nueva ley pone el acento, digamos, en que la respuesta integral implica la investigación en la cura, la producción pública de medicamentos, la reducción de riesgos y daños vinculados al estigma, la discriminación y la criminalización. Fíjense cómo vuelve a aparecer todo el tiempo, ¿sí? El tema del estigma, la discriminación y la criminalización, como si estuviésemos hablando de los años 90, porque aún quedan esos resabios, ¿sí? Y rapidito, ¿no? Esta ley, de alguna manera, así como algunos aspectos interesantes, que nos trae es, por un lado, reconocer la participación activa de las personas que viven con VIH en la política pública, es decir, en el ejercicio de nuestro trabajo. Es importante la voz de las personas que viven con VIH, no solo de quienes se van a atender con nosotros, sino también de las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, otro de los puntos fuertes tiene que ver con la asistencia integral, universal y gratuita, y ahora después vamos a ver qué está pasando en este contexto, ¿sí? Lo cual pone en evidencia que el Ministerio de Salud de la Nación, que es el órgano ejecutor de alguna manera de esta ley, o responsable de todo lo que dice esta ley, es clave para poder tener un país con menos desigualdad entre las provincias y para que todas las personas puedan acceder a los derechos que esta ley y que merecemos, ¿no? Digamos. Por otro lado, se habla de la necesidad de que de que existe, digamos, como un abordaje más territorial, ¿no? Digamos, y se acerque a las personas la posibilidad de acceder al sistema de salud cerca de sus domicilios. Se pone el acento fuerte, digamos, en la estrategia de diagnóstico rápido, que sea voluntario, gratuito, confidencial. Ahí si tienen alguna duda, igual hacia el final tenemos una filmina sobre eso. El interés en la producción pública y nacional de medicamentos e insumos, esto es clave porque también se enmarca en una lucha por soberanía sanitaria, ¿no? La regulación del ámbito laboral, ¿sí? Los derechos que las personas tienen, derechos a, por ejemplo, que no se realicen pruebas de diagnóstico, a la confidencialidad. Y por último, hay una serie de reconocimientos que en la otra ley no estaban, que son a derechos particulares, sobre todo de personas privadas de la libertad, de mujeres o personas gestantes y de niñez, ¿sí? Las niñeces también aparecen como, como parte, digamos, de los destinatarios de esta ley. Otros marcos normativos que simplemente vamos a nombrar, que es importante que ustedes lo tengan como herramienta, tienen que ver con la ley de protección de los derechos de datos personales, ¿sí? El VIH es, digamos, requiere la confidencialidad, por lo tanto, la confidencialidad implica no solo el develamiento del diagnóstico a viva voz, digamos, en una sala de espera, en un consultorio, sino también de resguardar los caminos administrativos, ¿sí? Que muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Y vamos, digamos, develando el diagnóstico por mal uso, digamos, de las historias clínicas o de sí, los circuitos administrativos. Otra de las leyes importantes es la 13168, que es la ley sobre violencia laboral, es importante que la tengan presentes, ¿sí? Que si bien no se enfoca específicamente en el VIH, nos sirve para poder pensar todo tipo de violencias en el campo de lo laboral, ¿sí? La ley sobre personal administrativo, políticas públicas, esto también es importante que ustedes lo tengan presentes, sobre todo, ¿por qué lo ponemos? Porque si no, siempre pensamos que el VIH es una situación
que le puede estar pasando solo a nuestros pacientes, ¿sí? Y no a nosotros como parte del personal de salud, ¿sí? Entonces, si alguno de nosotros vivimos con VIH, es importante tener en cuenta, digamos, justamente toda esta normativa administrativa de la provincia, ¿no? Digamos. Y por último, las leyes antidiscriminatorias en nuestro país, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en el que estamos parados hoy? Ahí se le tiro la pelota a Lida. Ahí vamos, están todos mudos, igual y mudas, así que queremos que ese chat funcione. Bueno, un poco lo que trajo Cris es el contexto de esta ley, que como decía, ya la ley anterior, la 23780 de los años 90, fue una ley que fue la que marcó de alguna manera un techo altísimo en la región, porque garantizaba la cobertura asistencial desde el sistema de salud público nacional. Cuando se sanciona en el 22 la nueva ley, la 26765, que es la que tenemos en vigencia, la cual obviamente está en incumplimiento en gran parte, ahora les vamos a ir contando, trae un nuevo techo mucho más alto porque incluye todas estas cuestiones vinculadas a los derechos, digamos, sociales que se acercan un poco más a una mirada integral de quienes viven con VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, porque incluye todas estas infecciones y enfermedades. Cuando se presenta en el año pasado, a cierre de año, la propuesta, digamos, del presupuesto, este, que obviamente no se sancionó, no se discutió y estamos sin presupuesto, pero ya en ese momento se hace una presentación en el programa 22, que es el que corresponde, digamos, a la erogación planificada desde la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, el Ministerio de Salud de la Nación. Ese presupuesto ya en su presentación traía un ajuste del 27% en lo que sería, digamos, su valor real. Pero más allá de eso y de que no se haya sancionado ni discutido, nos parece interesante destacar de qué hablaba esa reducción, más allá de dinero en sí mismo. Hablaba de una mirada sobre una planificación de políticas públicas, que es lo que de alguna forma está pasando igualmente. Por eso lo traemos más allá de que no haya acontecido. Formalmente está pasando realmente. Cuando se presenta esta propuesta, la primera observación que se hace es que se reducía la cantidad de dinero, pero más allá del dinero, insisto, se reducía la cantidad de tratamientos que se intentaba garantizar en esa presentación presupuestaria de tratamientos antirretrovirales. Solamente se cubría una parte, casi el 85% de las personas que están bajo tratamiento hoy por hoy en Argentina, sin contemplar la totalidad, sin contemplar los nuevos casos, sin contemplar las profilaxis posexposición, las profilaxis preexposición ni los expuestos perinatales. Entonces esto ya traía una enorme preocupación en todos los que trabajamos en el sistema de salud pública porque obviamente ponía, digamos, el primer punto rojo. ¿Qué va a pasar con la medicación? El segundo punto que trae esta presentación en el presupuesto 25 es que solamente se dispuso 4 millones de unidades de preservativos como medida preventiva, digamos, para todo el territorio federal de la Argentina. Imagínense que la provincia de Buenos Aires más o menos tiene un consumo de 1,5 millones de preservativos mensuales. O sea, esto también trae la segunda alerta cuando hablamos de esto, porque pone en discusión cuál es la mirada sobre las políticas de prevención en las infecciones de transmisión sexual. ¿Seguís, Cris? Quedó ahí frenada. Ay, espera, ahí va. Sí, ahí va. Y esto de alguna manera, como le decía, si bien trae otras cosas, obviamente este presupuesto ya nos parecía como interesantes, porque de alguna manera nos traen como la primer pincelada sobre lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado entre el año pasado y este año en política pública sanitaria en VIH y lo que tiene que ver con los recortes y los faltantes. Desde el año pasado, la provincia de Buenos Aires puntualmente, pero ahora todo el país, se encontraba sin nevirapina, que es una medicación antirretroviral que se usa para los expuestos perinatales prematuros, que si bien son muy poquitos, son poquitos, muy poquitos en todo el territorio, son una población que existe, más allá de que son muy pocos, ya esta medicación se encontraba sin continuidad de producción dentro de lo que sería la producción de farmacéuticas, porque obviamente no es más rentable. A partir de ese momento, el Ministerio de Salud de la Nación había hecho un acuerdo con el Hospital Garrahan para hacer una producción de un magistral para poder dar cobertura a estos tratamientos de esta población. Desde el año 2024, la provincia de Buenos Aires empezó a recibir menos cantidad de lo que requiere para la población
que obviamente somos la que más demanda por su enorme cantidad de habitantes y su vasta, digamos, extensión territorial. A partir ya de fin de año dejó de producir el Garraham en función también de todos los ajustes que ha sufrido el hospital, la medicación que es la única que existe para cubrir esta situación. La provincia de Buenos Aires, a partir de esta situación, empezó obviamente una producción que es un poco esto de lo que hablaba Cris, de poder empezar a pensar la producción como también una respuesta soberana a las necesidades. Y hoy por hoy desde la provincia ya contamos con Nevira Pina, incluso una presentación un poco más agradable porque es dispersable, los otros eran comprimidos para los expuestos perinatales prematuros. Pero, como decía Cris, esta situación solamente se da en nuestra jurisdicción. El resto de las jurisdicciones no tienen respuesta a esta problemática que, si bien es de baja incidencia, existe. El segundo recorte que tuvimos en el año 2024 fue el desabastecimiento de la medicación de dolutegravir y la mibudina, la biterapia, por lo cual hubo un masivo cambio, un switch grande que se dio en toda la población de todo el país a otro tipo de esquemas. Esto se dio en función de que hubo una discontinuidad en la entrega y si bien después de varios meses eso se pudo volver a restablecer, obviamente la gran cantidad de pacientes que fueron migrados no volvieron en su totalidad al esquema inicial. Y esto trae, si obviamente todos los esquemas generan un efecto, digamos, de calidad en lo que tendría que ver con la replicación viral, pero también quienes trabajamos con esto entendemos que la adherencia al tratamiento no solamente se basa en la eficacia de los tratamientos, esto lo ha enseñado el VIH desde sus primeros años, sino también con todas las cuestiones vinculadas a cómo esa medicación impacta en la vida cotidiana, en cómo cada persona se adecúa a un esquema, de qué medida va esa toma todos los días en la vida cotidiana, así que obviamente muchos pacientes que en ese switch que se dio de manera compulsiva en abril del año pasado no volvieron a esos esquemas iniciales. Y hoy por hoy todavía siguen supeditados a una población específica y ya no al total de la población, siendo uno de los esquemas que traen, digamos, mayor beneficio por su presentación particular. También durante el mes de noviembre tuvimos una carencia de Sidudina ampollas. Esto se utiliza obviamente para las personas gestantes en el momento del parto para reducir como parte de la profilaxis la transmisión vertical a los niños o niñas por nacer. Durante 10 días estuvimos sin medicación, no había forma de adquirir esta medicación tampoco de manera privada, la provincia no pudo, como ninguna provincia pudo salir a comprar porque no había disponibilidad de las drogas. Estuvimos durante 10 días sin ningún tipo de tratamiento para la cobertura de esta ampolla particularmente. Después se restableció y por suerte hoy ya volvemos a contar con ella. Bien, y a partir de septiembre empezó la crisis más grande que tuvimos, creo que fue el quiebre enorme en el incumplimiento de la ley, que fue que se desabasteció toda la línea de diagnóstico confirmatorio, es decir, biología molecular y citometría para VIH. Y después esto se amplió a las líneas de hepatitis, obviamente clamidia y el resto de las serologías. Pero lo más grave de esta situación, más allá de que esto ya es grave por sí mismo, ustedes saben que los diagnósticos tienen dos líneas confirmatorias. La primera es la preliminar, que es a través de las serologías, que pueden ser test rápidos, ELISA, o lo que fuese en el caso del VIH, y sino serologías para el caso de las hepatitis. Y después se confirman, digamos, con carga viral, lo que todos conocemos como carga viral de VIH. Esto fue, digamos, una crisis enorme porque dejó, digamos, de abastecerse de un día para el otro. La información también fue, digamos, como una de las grandes ejes de esta crisis de comunicación con la nación. Nos enteramos en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, porque dejaron de llegar los insumos. Y esto no solo implicó la falta de insumos para poder seguir, digamos, diagnosticando, sino también para seguir controlando a quienes ya viven con VIH y para también seguir monitoreando a los expuestos perinatales. Por suerte, la provincia de Buenos Aires tenía un abastecimiento parcializado de estas líneas y pudo salir a cubrirlo con una restricción que duró de septiembre a diciembre, obviamente, hasta que nos acomodamos un poquito y pudimos hacer una ampliación de insumos y nos encontramos abastecidos en todas estas líneas. La provincia de Buenos Aires hoy por hoy compra todas las líneas de diagnóstico preliminar,
línea, todas las líneas de serologías, incluido el diagnóstico rápido, todas las líneas confirmatorias, no solo para VIH, sino para hepatitis, B, C, clamidia, gonorrea, genotipo para C y también test de resistencia para VIH y Western blot también. Si bien esto dejó de ser un problema para la provincia, en el sentido de poder contar con estos insumos, obviamente en el marco de una respuesta política del gobernador y del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, como decía Cris, esto no pasó y no está pasando de la misma manera en todo el territorio federal. Cada provincia y cada gobernador y cada ministro de Salud ha ido tomando las decisiones que les han parecido adecuadas y las que han podido, digamos, también de alguna manera sostener en el marco de su capacidad económica. Y eso pone en un piso de desigualdad absoluta a todos los habitantes de nuestro territorio, porque esto que marca nuestra ley, que es muy linda, digamos, en su texto, hoy por hoy no es una realidad para todos los habitantes de Argentina. Hace poco se presentó en el COFESA por parte de nuestro ministro la situación de diagnóstico confirmatorio de todas estas infecciones de todo el país, en un esfuerzo que se hizo con todos los referentes de VIH de Argentina, mostrando la desigualdad en estas respuestas confirmatorias y la situación grave en la cual nos encontramos, ¿no? En este contexto y que lamentablemente no es algo que vamos a ver hoy, sino que lo veremos en un tiempo más adelante con la mirada epidemiológica para atrás, para ver cuál es el impacto de este recorte que se ha dado en nuestro país. A esto obviamente se suma lo que quizá ahí sí, algunos de ustedes sí ya conocerán más por medios públicos, que se ha reducido el 40% del equipo que trabaja en la Dirección Nacional de VIH, y a esto se ha sumado la renuncia de los infectólogos, del cuerpo de infectólogos, de la Dirección de VIH, en un comunicado público, marcando que su ida de la dirección tenía que ver con la imposibilidad de sostener, digamos, su ética profesional en el marco de los ajustes y las restricciones que se viven día a día en el Ministerio de Salud de la Nación. Y un poco para nosotros era interesante contarles esto, que si bien en nuestra provincia se ha podido, digamos, subsanar a partir de una decisión política de cómo entendemos las políticas públicas, particularmente en VIH, pero esto sí es un esfuerzo y esta es una situación que se replica en varias situaciones y problemáticas de salud, no somos la excepción, lamentablemente. El rol del Estado pasa a ser digamos, un eje central a la hora de poder pensar cómo nosotros, como equipos de salud, tenemos que empezar a entender cómo acontecen, digamos, estas situaciones, cómo afecta un presupuesto, cómo afecta una decisión política a una tarea asistencial en el día a día. Y cómo todas estas estrategias que son planteadas en el marco normativo y que son las que nosotros también entendemos desde la gestión como ideales, obviamente se ven, digamos, atravesadas por, en este caso, un marco presupuestario y una decisión política de achique de este Estado, ¿no? Obviamente toda esta situación de crisis nos pone en jaque, no solamente en nuestras garantías de derechos, sino también la situación de quienes viven con VIH y un poco lo que por ahí nos interesa siempre decir, que cuando pensamos esto, como decía Cris, siempre pensamos en las personas que viven con VIH o transitan infecciones de transmisión sexual como pacientes, pero nunca nos pensamos en ese primer lugar. Y también si nosotros entendemos que cualquier persona que tiene una vida sexualmente activa es plausible de vivir con una infección de transmisión sexual y dentro de ellas el VIH, todos nosotros también nos encontramos en una situación de crisis en el marco de nuestras garantías de derecho con este contexto, digamos, de incumplimiento normativo. Y sumo finalmente ahí una cosita que me había olvidado poner, pero también hay una cuestión que está en incumplimiento, esto que decía Cris, que la ley prevé de alguna manera la participación de la sociedad civil. Esta participación de la sociedad civil en la ley nacional se da en el marco de la creación de la CONACIDA, que es de alguna manera una suerte de consejo asesor formado por organizaciones de la sociedad civil. Ese consejo se formó cuando se hizo la ley en el 22, pero no ha tenido hasta ahora funcionamiento efectivo, por lo cual también es otro elemento central de incumplimiento de la ley y que no tiene que ver con que las organizaciones participen o no, sino que estas organizaciones participan como vedoras del cumplimiento de la ley fundamentalmente. No sé si querés seguir, Cris.
Vale, bueno, un poco traíamos esta idea de redes en salud, ¿no? Digamos, como una categoría que nos parecía importante, ¿sí? Para rescatar, para el abordaje de la salud en general, pero en particular para el abordaje del VIH, ¿sí? Entendemos, bueno, a las redes como espacios de articulación, de construcción colectiva, donde cada uno de sus integrantes aporta sus propias experiencias, los recursos y las ideas, ¿sí? Para una acción común, ¿no? Digamos, y acá recuperamos una frase de Mario Robre que decía que no son redes en sí mismas, sino son redes para, redes como medio, como formas de mejorar las respuestas a los problemas de la gente, ¿sí? Y traemos esta concepción de redes porque eh, particularmente en este contexto, ¿no? En donde vemos a un Ministerio de Salud de la Nación, digamos, que está siendo vaciado, está siendo achicado, digamos. Muchas veces son estas redes, ¿sí? Que se dan en los territorios, quienes garantizan, por un lado, la sostenibilidad de la vida, pero por otro lado también la accesibilidad a los recursos, ¿sí? Como también pienso, ¿no? En las redes que se tejen entre diferentes provincias, que de alguna manera nos ayudan hoy a sostener y a exigir, digamos, las políticas públicas a nivel nacional, ¿sí? La creación de redes entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y las universidades, esto lo poníamos especialmente porque este encuentro nos parece que es clave, ¿sí? Porque permite que ustedes como estudiantes, ¿sí? Y como docentes, conozcan la política pública y se piensen también como potenciales trabajadores, no solo del sistema público, sino también de la gestión de la política, ¿no? Entonces, nos parecía que es importante que exista un ida y vuelta entre la universidad pública y el Ministerio de Salud y nuestra dirección, específicamente, ¿no? En provincia de Buenos Aires, acá por ahí puedes sumar un poco más, pero digamos, hay una propuesta que se viene trabajando, que fue resultado de una lectura política sobre el sistema de salud provincial y nacional, obviamente, y se construyó ya hace 2 años más o menos un plan quinquenal en salud, ¿sí? Que tiene como principal propósito fortalecer la integración del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Se propone ampliar el acceso, establecer patrones de calidad, ¿sí? Organizar los procesos de atención y cuidado de manera integral, ¿sí? No sé si ustedes como estudiantes de una universidad que si bien es nacional, pero está en el territorio de la provincia de Buenos Aires, han estado trabajando algo vinculado al plan quinquenal, si lo conocían, pónganos ahí en el chat si tenían ideas, si saben de qué se trata. Pero bueno, de alguna manera el plan quinquenal es como un instrumento rector de la política pública provincial, ¿sí? Que tiene como tres ejes estratégicos. Uno tiene que ver con el gobierno del sistema de salud, generar transformaciones en el modelo de atención y en el modelo de financiamiento, y entendiendo que en el campo de la salud todos los actores son importantes, ¿sí? No solo el actor, no solo el Estado, que cumple ese lugar rector y central, como decía Lida, sino también el privado, las obras sociales, las prepagas, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, en este proceso, digamos, de implementación del plan quinquenal, de alguna manera se ha llevado adelante un fortalecimiento de la red de servicios de salud en la articulación de los municipios con la provincia, ¿sí? Por otro lado, se han presentado diferentes leyes a nivel provincial intentando fortalecer, digamos, el sistema de salud público y las creaciones de ámbitos entre diferentes actores y gestores, ¿sí? Del sistema, teniendo en cuenta como todas las dimensiones o jurisdicciones que intervienen, ¿sí? Principalmente en las provincias, perdón, principalmente en la provincia de Buenos Aires con los municipios, ¿sí? Bueno, respecto a esto del trabajo de redes, que por ahí acá lo conceptualizamos
Ahí están contestando algo, pero se me fue el aporte. Nada, ahí decía que algunos vieron el plan quinquenal en una materia que se llama redes en salud. Excelente. Re bien. Bueno, re piola. Entonces esto es como un repasito, digamos, pero sí entender que cuando trabajamos en redes o en red, el Ministerio de Salud, digamos, cumple un lugar central, pero también la mirada sobre el territorio la aportan fuertemente quienes son los referentes regionales de las diferentes regiones sanitarias, ¿sí? Que aportan las particularidades también de cada región, de cada municipio, los referentes barriales, las organizaciones sociales, ¿sí? Esta red, nosotros acá le dejamos esta primera como para que la tengan, sobre qué actores entran en juego, pero después vamos a ver que cualquier política pública en materia de VIH que queramos llevar adelante, por ejemplo, pienso en la estrategia de testeo, implica todo el tiempo la articulación con los directores municipales, con las fuerzas laborales y con los trabajadores de los hospitales y las trabajadoras, con las organizaciones de la sociedad civil, con la comunidad, ¿sí? Y con otros ministerios y otras, digamos, dependencias del Estado, ¿sí? Y lo que decía Lida hoy, no digamos, también es necesaria esa articulación con el Estado Nacional, que es la que está en crisis. Acá, Liz, si querés que aportar algo. Sí, un poco esto era traerles como digamos, como en materia explicativa, de qué manera eso que de alguna manera plantea las redes en salud y la lógica de la cual nosotros también pensamos nuestras líneas estratégicas y un poco en esta ida y vuelta de lo que creemos que debería de pasar, que es desde los ámbitos de formación académica también empezar a adentrarnos en cómo funciona la gestión estatal, en este caso en materias de política y de salud pública, porque nos interesa a nosotros, como quienes estamos de este lado de la vidriera, que ustedes también un poco entiendan de qué manera funciona, cuáles son las líneas de trabajo, de qué manera se piensa la política pública, de dónde vienen los insumos, un poco para entender también cómo se va construyendo el hacer en la salud pública, no solamente desde la mirada asistencial, sino con todo lo que hay por atrás. Así que esto que contaba Cris hoy, de esta lógica, de cómo se construye esa mirada de la red, nosotros dentro del ministerio somos una dirección de línea que está formada no solamente por nosotros, que somos un poquito que estamos ahí en sede, sino por todos nuestros referentes regionales de VIH, que tenemos uno en cada uno de las regiones sanitarias, que son 12 en la provincia de Buenos Aires. Tenemos líneas en las cuales pensamos también, digamos, nuestra lógica de trabajo, que son las áreas de estrategias diagnósticas, donde se elaboran las redes de diagnóstico rápido, que es un poco esto que decía Cris, que ahora lo vemos también más abajo, las redes de laboratorio, porque así como tenemos referentes de regiones sanitarias, que son quienes de alguna manera son nuestros ministerios de salud en cada uno de nuestros ejes y puntos de cada región sanitaria en nuestra provincia. También tenemos una red de laboratorios que son para centro de testeo y una red de laboratorios que son los confirmatorios, en donde nosotros ahí tenemos, digamos, todos nuestros centros de derivación. Dentro también de nuestra dirección tenemos un área de gestión y de calidad de la atención, que nosotros lo pensamos en esa lógica para poder pensar todas las redes asistenciales vinculadas al VIH, las ITS, a las hepatitis virales, a la transmisión vertical de las infecciones de transmisión sexual y a la profilaxis posexposición y a la profilaxis preexposición. Cada uno de estos ejes, que obviamente ahí están los nombres de los compañeros, que son los responsables de cada una de estas líneas, tiene la misma lógica de cascada, de alguna manera, de trabajo transversal en todo nuestro territorio. Después está el área de promoción y prevención de la salud, donde también está digamos, las líneas del programa de asistencia alimentaria, que es una línea de complemento para quienes viven con VIH, el área de PUCO, que es donde se trabajan todas las líneas de incumplimiento de las prepagas y de las obras sociales frente a la cobertura de la asistencia sanitaria de quienes viven con alguna de estas infecciones o enfermedades y que tienen o pertenecen o son parte del subsector privado. Y la asistencia directa, que es todo lo que tiene que ver con violencia institucional, algún tipo de violación de derechos particulares, discriminación y demás.
Y también está el área de epidemiología, que entendemos que es un área central porque es la que nos ayuda a pensar y a construir nuestros datos, a entender qué está pasando, y no solamente a entender lo que tenemos, sino a trabajar para construir los datos, que es lo que más nos cuesta a todos y donde ustedes son eje central, fundante y actor primerísimo en la construcción del dato, en el proceso de la notificación de los eventos, y que poco de eso se habla en los procesos de formación académica, pero digamos que es elemental porque después cuando no tenemos datos es importante saber que estaba, digamos, en manos de quienes tienen la tarea asistencial la construcción de ese dato con la notificación de los eventos, el área de logística, que es la que permite que todo llegue a la provincia de Buenos Aires, y el área de formación, investigación y comunicación, que entendemos que también es necesario para este ida y vuelta, como en este caso estamos haciendo con ustedes. La dirección tiene diplomaturas, cursos de formación anuales, cuatrimestrales, jornadas y demás, porque entendemos que necesitamos formarnos y formar en ese ida y vuelta a quienes transitan, digamos, como equipos de salud por nuestro sistema, como también quienes se están formando en espacios académicos para que, digamos, sean, digamos, cautivados por el Estado en su gestión para ser parte. Bueno, y esto es un poquito la lógica, un poco lo que les contábamos recién, esto de los referentes regionales, los lineamientos estratégicos que tenemos desde la dirección. Esto es más o menos lo mismo, Cris, si querés pasarla. Y esto es un poco lo que hoy les contaba Cris, que son las estrategias de autocuidado, que son como el espíritu de nuestra dirección y que de alguna manera son también las que van de alguna forma dando pie a cada una de las líneas de trabajo que tenemos fuertemente desarrolladas de la dirección. Hoy les decía Cris que nosotros apuntamos a esta lógica de poder fortalecer, digamos, las decisiones autónomas de las personas, y a partir de esa mirada, también creemos que hay que de alguna manera acompañarla con distintas estrategias que obviamente cada uno irá utilizando de manera oportuna en los momentos de su vida. Y están dentro de esas estrategias el testeo rápido, la asesoría pre y post-test y el acceso al tratamiento, la inmunización para hepatitis B y para VPH, la dispensa, la entrega y la distribución de preservativos y de geles. No tenemos geles en la provincia, les tengo que decir en este momento. Acceso a controles de salud, la profilaxis post-exposición, que es la PPE, la profilaxis pre-exposición, que es la PrEP, la medicación antirretroviral y obviamente la asistencia y el acompañamiento, que tiene que ver más que nada que con las cuestiones del área de derechos humanos, PAI, PUCO e información. Bien. Y acá nos interesa que ustedes puedan conocer, porque es una de las líneas prioritarias, como bien dijo Lee, de la dirección, la estrategia de diagnóstico para VIH, sífilis y hepatitis que hay en la provincia de Buenos Aires. Nosotros les vamos a compartir PowerPoint, digamos, pero si no, pueden ingresar a la página de la dirección y ahí van a poder encontrar un mapa que georreferencia, digamos, todos los efectores de salud que realizan, digamos, testeo rápido, ¿sí? Hay alrededor de 637 efectores de salud en 110 municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y hay 93 efectores de salud de 30 municipios que ofrecen para hepatitis viral C y 32 servicios de áreas programáticas en salud, que son los SAPs, que realizan testeo. La estrategia para nosotros del testeo rápido es clave porque implica, por un lado, trabajar, digamos, en esto que hoy nombraba Lee, que tiene que ver con dar información, con las asesorías pre-test, ¿no? Digamos, que de alguna manera llevan la política pública al territorio y nos garantiza que en la mayor cantidad, sobre todo en una provincia tan amplia y tan distinta como son hacia adentro como es hacia adentro de la provincia de Buenos Aires, poder ofrecer un espacio, digamos, de aprendizaje, de soberanía también, vinculado a la información. Y siempre el testeo rápido lo que nos permite, ¿sí? Es acercarnos a un diagnóstico a tiempo y acceder, digamos, a el tratamiento.
Por otro lado, otra de las políticas claves que para nosotros, que lo reforzamos de la fila anterior, tiene que ver con Por la ahí profilaxis. sumo una cosa, Cris, como para entender lo que vos decís y que entendemos que este es el pie, el inicio del el acceso, digamos, porque de ahí obviamente surgen el resto de las consultas que abren un camino al sistema de salud en sus distintos niveles y escalones. Cuando llegamos a la gestión en el 2019 en Provincia de Buenos Aires había alrededor de 150 centros de testeo que tampoco estaban, digamos, muy claros dónde estaban, si seguían funcionando, porque hay algo de eso, de la instalación de estos centros, medio de la voluntad de quienes lo llevan adelante. Y un poco el trabajo sobre los centros de testeo, que son 637, es saber que no solamente quedan en el entusiasmo de los equipos de salud, porque sí, eso sigue existiendo, por supuesto, pero también van en el marco de un acuerdo aparte con sus secretarios de salud, tienen instaladas obligaciones y responsabilidades de ambas partes, tienen también, digamos, algo que tiene que ver con el monitoreo sobre esas tareas, una actualización anual de formación de esos equipos, que es lo que nos permite dar garantía de que ese mapa sea real y que no sea una ficción que quedó en que alguna vez, hace 3 años, fuimos a Bragado, hicimos un centro de testeo y no sabemos si sigue funcionando. Y también, que me parece que es una cuestión interesantísima que se sumó a los centros de testeo, es la incorporación de la mirada epidemiológica sobre esos espacios, que cada equipo que realiza los test rápidos tiene también como parte de sus actividades, digamos, el registro de esos eventos en el sistema de información sanitaria argentina. Y eso también nos parece interesante porque es empezar a darle a esa estrategia también un cuerpo epidemiológico que le hacía muchísima falta porque quedaba solamente en esto, en una buena intención o en el entusiasmo de equipos de salud y no en una mirada de una política pública. Perdóname, Cris, que te interrumpí. No, no, bien. Bueno, y esto que también un poco lo nombramos, pero que queremos reforzar, lo que es el acceso a la estrategia de la profilaxis post-exposición. Muchas veces, no sé si ustedes ya lo han trabajado, digamos, en alguna materia, o si la conocen por su ejercicio, digamos, de, de la salud sexual, digamos, pero la profilaxis post-exposición es una estrategia que consiste, digamos, en la entrega de una serie de medicamentos que se hace a partir en las guardias de los hospitales públicos, ¿sí? En donde se busca, lo estamos viendo en este cuatrimestre, dice ahí, bueno, re bien, Alexis. Lo que se busca es justamente luego de una exposición poder acceder, digamos, a una serie de tratamientos que impiden, en el caso del VIH, es acceder a tratamiento antirretroviral que impide la reproducción del virus en el cuerpo, pero también va acompañado de otra serie de tratamientos para impedir otras ITS y también en el caso de las personas gestantes el acceso, digamos, a la pastilla del día después. Para nosotros es clave esta estrategia porque y la traemos también para pensar cómo, ¿no? Digamos, esto existe hace un tiempo, pero se ha construido una idea de que la PPE es el kit de abuso, ¿no? Digamos, muchos hospitales lo conocen así y de hecho durante mucho tiempo, digamos, y hasta la actualidad, cuesta un montón, digamos, que se vea como una política universal para todas las personas que necesitan acceder a este kit, ¿sí? Eh, y Por esto ahí tiene que hay ver... sumo, sí, que me parece que esto que vos decís que es una estrategia viejísima, porque no estamos contando nada nuevo, siempre fue, y nosotros siempre decimos que es la estrategia más fallada que tenemos, porque todos los años hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando porque sigue fracasando entre comillas, es decir, todavía queda mucho por hacer. Que seguramente ahí Cris va a aportar un montón en qué tiene que ver, pero bueno, por ahí para contarles, cuando llegamos ustedes quizás son muy jovencitos, pero si tienen compañeros y compañeras más grandes, en la provincia se repartía como una loncherita verde, que era el kit ENO, le decían, y que estaba más vinculado esto a situaciones de relaciones sexuales no consentidas o abuso sexual o violación, que era así como se lo denominaba, pero más allá de esto, cómo estaba pensada esa política pública, las cuestiones que por ahí a nosotros nos parecían interesantes eran poder empezar a trabajar esta estrategia
desde, digamos, esto que decía Cris, que tiene que ver con cualquier situación en donde tuvimos una exposición y que dentro de las 72 horas nosotros podamos tener acceso, digamos, a esta serie de herramientas que es la medicación antirretroviral, la medicación para infecciones de transmisión sexual también y obviamente el levonorgestrel. Para poder evitar la transmisión de las ITS y evitar las gestas. Y además de esto se empezó a trabajar en que esta medicación no quedara en los consultorios de los profesionales bajo llave en el cajoncito del médico buen intencionado que lo tenía y lo había pedido para que en su turno pudiese usarlo, sino que quedara en las farmacias y en las guardias, que también haya un registro en el sistema de registro del CISA para que esto quede también cargado y sepamos cuántas profilaxis efectivamente tenemos en nuestro territorio, que podamos trabajar en esas capacitaciones para la notificación, que podamos instalar en la provincia se instaló que el CIES, que es el sistema de emergencia, tenga 12 kits, que son para las 12 regiones, de resguardo por si hay algún hospital que se quede sin, puede acercarla en su sede y que esté a disposición, que haya un teléfono 24 horas, que es el de CIES, que pueda recibir cualquier consulta de cualquier persona que no puedo acceder, no me lo dan, que ahora Cris les va a decir por qué pasan esas cosas, y que ese teléfono directamente, el CIES me llama por teléfono y yo empiezo a llamar a todo el mundo y ahí en la cadena de desborde emocional se soluciona el conflicto. Pero más allá de esto se soluciona porque empieza a resonar, digamos, distintas estrategias que tienen que empezar a darse de manera conjunta y transversal para poder hacer que esta estrategia tan vieja pueda funcionar efectivamente. Tal cual. Y ahí lo que es, o lo que vemos como recurrente, sí, es, sí, tiene que ver un poco con esto que nombramos hoy al principio, de las relaciones de poder, de las lógicas de poder, ¿no? En donde pareciera que muchas veces no necesariamente son los médicos y las médicas, ¿no? Quizás puede ser el personal administrativo, enfermeros, enfermeras, digo, diferentes actores dentro del hospital que se toman de alguna manera la atribución de decidir, a veces con un sentido de cuidar el recurso, pero no es lo que hay que hacer, digo, de decidir quién merece o no, digamos, este kit. Y para nosotros esto es central que se difunda y que ustedes también como estudiantes y como jóvenes y como personas, digamos, que viven su sexualidad, lo tengan presente, que aprovechen, no sé, el centro de estudiantes, sus amigos, compañeros, para que puedan conocerlo. Y principalmente donde notamos que hay mayores resistencias, tiene que ver nuevamente, volvemos a la Filmina 1, ¿sí? Con ciertas poblaciones específicas, ¿sí? Como son trabajadores y trabajadoras sexuales, colectivo trans, travestis, personas gays, lesbianas, digamos, que son a quienes generalmente se les niega el acceso, ¿sí? Porque sigue estando esta construcción acerca como de responsabilizar, digamos, de manera neoliberal, no de responsabilizar en el sentido de tomar como propia, digamos, el ejercicio de la sexualidad a las personas y por eso se construye esta idea de, bueno, es para el kit de violación, ¿no? Porque siempre fue así, bueno, no es así. Bueno, y por último, traíamos esta pregunta que nos gustaría que la charlemos como disparadores, si alguna vez pensaste que podías vivir con VIH. ¿Sí? Nos interesa escucharles ahora, que prendan las cámaras. Acá van a tener igual todos nuestros contactos. Yo voy a dejar de compartir ahora. Así puedo verlos y verlas. Aquí estamos. Bien, bueno, préndanse las cámaras y cuéntenos a ver si alguna vez pensaron que podían vivir con VIH, si tuvieron en algún momento eh, alguna situación que les permitió pensar en esta dimensión del VIH como una posibilidad, cómo han claburado el tema, qué miedos, prejuicios, qué saben, qué no. Bueno, tomen la palabra ustedes, porque si no me voy a silenciar. Hola, ¿cómo están? Soy Ana. Yo sí he estado varias veces expuesta Ujú. por el tema de que yo soy enfermera y trabajo en un servicio de guardia de emergencia.
Sí, me he pensado, si bien uno se hace estudios, se revisa, se hace los chequeos, pero el miedo siempre está en ese que a veces en lo rápido uno pierde esa noción de cuidado. Buenísimo, Ana. Bien, bien, bien. Sí, ahí hay toda una dimensión que nosotros no tomamos en esta presentación que tiene que ver con la exposición laboral, ¿no? Digamos que también es, ustedes como trabajadores del campo de la salud, también es una dimensión a tener en cuenta, aunque traigo la noticia que no son las maneras más frecuentes, digamos, de transmisión del VIH en particular, pero digo de ninguna de las ITS, y sí lo es, digamos, el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Las prácticas sexuales no cuidadas. Entonces ahí también a veces la primera respuesta que nos sale es desde nuestro lugar, desde lo laboral, pero bueno, también la pregunta va a cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo nos cuidamos, qué sabemos, qué no. Y un poco suma lo que trae Cris, que un poco esta pregunta que le iba a poner Cris al principio, yo ahí se la cambié al final, pero era un poco para también corrernos un poco de eje y permitirnos también pensar un poco todo lo que conversamos hoy, que tiene que ver, digamos, con la mirada sobre el sistema de salud, la gestión de las políticas públicas, los ejes sobre la discriminación y el estigma vigente, más allá de esta cuestión genealógica de la historia, cómo esa historia a veces vuelve para el presente. Parece esta película misma del país que estamos viviendo, la vemos también en la historia del VIH, y también, digamos, cómo todo esto que está pasando con este marco normativo que no se cumple, todas estas cuestiones, las estrategias del VIH en nuestro territorio provincial, no solamente cómo las podemos pensar como profesionales o futuros profesionales del campo de la salud, sino también si alguna vez las podemos pensar como usuarios de, de estas políticas, ¿no? Que a veces pensarla en ese sentido, del otro lado, también nos ayuda a mirar desde otro lugar cómo podemos ejercer nuestros procesos de formación y en un tiempo seguramente ustedes el ejercicio profesional. Y ahí tienen que participar, chicos, porque nos faltan como 40 minutos. Si no, clavamos otra diapositiva. Bien, ahí Lidia comenta también una situación de exposición, digamos, por una mala maniobra, digamos, del traumatólogo, que se cortó con el bisturí. Sí, todo eso suele suceder, digamos. Y algo que me parece, digamos, que es necesario nombrar, ¿sí? Es que en las normas de bioseguridad respecto al VIH no hay nada no hay ninguna acción que tenga que hacerse de manera diferencial respecto a cualquier otro procedimiento, ¿sí? Muchas veces sí se instalan en las lógicas hospitalarias, digamos, no sé, el uso de doble guante o pensar en un kit especial para atender a personas con VIH. Bueno, eso no es así, ¿no? Digamos, porque los medios de cuidado tienen que ser para todas las personas por igual, porque de hecho no sabemos qué estado serológico tiene cada una de las personas con las que nosotros vamos a intervenir, pero esto lo notamos, ¿sí? Y que hay ustedes todavía no están, digamos, en las especializaciones y eso, digamos, porque están en la carrera de grado, digamos, pero hay algunas disciplinas o especializaciones dentro, digamos, del campo de la salud que son mucho más complejas y mucho más expulsivas, digamos, en materia de VIH, ¿no? Como puede ser cirugía o otras carreras como odontología, ¿no? Digamos, en donde hay más presencia de sangre, se reproduce todo un terror sanitario nuevamente, digamos, que se expresa, digamos, en discriminación, ¿sí? Hacia las personas que viven con VIH. Y también en una falta, digamos, de conocimiento real, ¿sí? Digo, y en un incumplimiento de los deberes éticos que tienen como trabajadores del campo de la salud. Hay muchos estudiantes que son enfermeras, que podrían dar más ejemplos. Sí, por Sí, ahí sumo a una cuestión que sí es importante destacar, que cuando hablamos de accidentes que sean en el ámbito de formación o en el accidente, o en los ámbitos de ejercicio,
profesional en el campo de la salud, tanto pública como privada. Acá, digamos, la profilaxis post-exposición no está en el marco de lo que nosotros conversamos hoy, sino que está en el marco seguramente de los seguros de, digamos, de estudiantes y también lo que tiene que ver con las ART en el marco del ejercicio profesional. Digo, esto es importante porque si no aparece, digamos, como un ruido a veces de que no es que estamos excluyendo la profilaxis post-exposición a las situaciones laborales, sino que tiene que ver con la cobertura diferencial de lo que es un proceso de formación o digamos, las ART en el caso del trabajo de cualquiera de ustedes, ¿no? Y me parece interesante por ahí el comentario que hace, creo que era una compañera, que hablaba de la medicación y hace una reflexión que me parece que es de lo más interesante, que es tomar la medicación fue feo. Digo, entender quizá acá en primera persona, digamos, una experiencia que fue por un mes y que sabemos que la iniciábamos y la terminábamos ahí probablemente. Y sin embargo, digo, poder pensar cuando uno habla de adherencia y esta lógica que existe, quizá que nosotros lo vemos más desde la mirada de los organismos internacionales en el 95, 95, 95, que son como las metas, 95 por ciento de la población diagnosticada, de ese 95% diagnosticado tratada, y de las tratadas el 95% con carga viral indetectable. Hay como una cuestión cada vez más compulsiva de poder pensar los procesos de atención en esta lógica de punto de atención, en donde uno tiene que hacerle un test rápido, el test rápido le tenés que hacer una carga viral, la carga viral te da positiva, le vas a dar un tratamiento y se fue en la primera consulta con todo el paquete hecho. Que uno, por supuesto, entiende la bonanza que tiene un diagnóstico y un tratamiento lo más rápido posible, pero también entender que hay un proceso, digamos, individual de cada persona de conocer su diagnóstico, darse el tiempo para poder masticarlo, trabajarlo, más allá de que sea una situación crónica. En ningún diagnóstico de ninguna enfermedad es una noticia feliz, siempre nos moviliza un montón de cuestiones a todos y a todas, entonces poder pensar ese tiempo, poder trabajar la adherencia no como la toma compulsiva de la medicación, sino esa adherencia como un proceso social que hay que compartir con nuestra, si vivimos con alguien, familia, pareja o amigos o redes, de cómo lo llevamos en el trabajo, en qué horario la tomo, con qué lo como, un montón de cuestiones que también digo a veces en el proceso de la atención es interesante entender el proceso de la herencia como digamos, como un montón de variables, y no solamente como la toma de la medicación, y me parece que esa frase, que si bien es cortita, dice un montón, ¿no? Tomar la medicación fue feo. Ahí está Dayana, pero antes, perdona Dayana, no entiendo, acá Rocío dice, hoy me pasó que un paciente me escupió en la cara, por lo cual luego era caso positivo y debía hacer el tratamiento. ¿Eso es respecto a VIH? Porque, no sé, sí, no, bueno, en realidad la saliva no es uno de los medios de transmisión del VIH. ¿Sí? Esto no sé si ustedes ya lo han visto, supongo que sí, digamos, pero el VIH se transmite únicamente, digamos, por la sangre, por el semen, digamos, por los fluidos vaginales, por la leche materna, digamos, no por la saliva, no por la orina, digamos, no por besos ni abrazos, digo, es muy difícil la transmisión del VIH, muy, muy difícil. Se da, obviamente, porque si no, no habría VIH, digamos, o tantas personas con diagnóstico, pero es necesario que el virus de mi cuerpo ingrese al virus del cuerpo de ustedes por medio de alguna de las puertas de entrada, ¿no? Que puede ser o alguna herida abierta, o por las mucosas, ¿no? Digamos, o tanto boca, ojo, ano, vagina, ¿no? Digamos. Eh, bueno, Hay está mal comenta que te eso hayan que dado fue hace un tiempo. Ah, bien. Ah, bien, pero rescatar esto, que lo voy a decir así, parece medio normativo, pero está mal que te hayan dado el tratamiento o que te hayan expuesto a un tratamiento. Y esto es loco porque es en el campo de la salud donde reproducimos ideas que lejos están de lo que deberíamos hacer, ¿no? Digamos. Eh, lo digo porque esto, de hecho, refuerza prácticas que pensamos que son de cuidado y que no lo son, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia,
una de las recomendaciones era no vacunar con guantes, ¿no? Digamos, y por este miedo, digamos, al VIH, las personas, o sea, en los vacunatorios, nosotros hemos recibido un montón, digamos, de estas situaciones en donde se avisaban que la persona que se iba a vacunar vivía con VIH y se ponían guantes o doble guantes, haciendo que una práctica que de hecho no tenía ningún tipo de riesgo se volviera riesgosa por justamente el prejuicio, ¿no? Digamos, y esta circulación de saberes que muchas veces tienen que ver con personas que han transitado esa época de la crisis del SIDA, ¿no? En los años 90. Pero bueno, para eso me parece que es interesante tener este espacio y propiciar que no reproduzcamos cosas que no van, ¿no? Digamos, por así decirlo, ¿no? Digamos, eh, me- eh, Sí, por ahí sumo ahí, el año pasado se hizo un estudio que es re interesante, que si quieren después se lo pasamos también, que es un estudio que se hizo en distintas provincias de Argentina en el marco de una investigación sobre estigma y discriminación, y que se hizo distintos tipos de entrevistas a poblaciones en distintas franjas etarias y que uno, como dice Cris, piensa que son constructos culturales de los años 90, 80 y que ya están en desuso y que es uno que le quedó ese ruido de antes y que es algo viejo y sin embargo este estudio trae como interesante hallazgos sobre población joven, adolescentes, que siguen teniendo los mismos mitos y los mismos prejuicios y por lo tanto reproducen los mismos estigmas sobre determinada información en relación al VIH. Ejemplo es, por ejemplo, que el mate transmite el VIH, el otro ejemplo es que en una primera relación sexual no se transmite el VIH. Digamos, estas cuestiones que a uno le parecen que deberían estar recocinadas porque uno en una generación, uno que es grande, yo que soy una señora, por ahí ustedes son mucho más jóvenes, cree que ya pasó y que es información que se tuvo en un momento, que se actualizó y que ya uno la deconstruyó. Quizá en esa seguridad de haber transitado ese camino nos olvidamos que hay una generación nueva que ese proceso no lo vivió. Casi una enseñanza de época esta, quiero decir. Pero bueno, sirve para este tema. Entonces, quizá hay un trabajo doble que tenemos que hacer quienes estamos más grandecitos, volver a trabajar esos constructos y quienes son jóvenes, digamos, darnos la tarea de volver a darlos a conocer como si fueran nuevos. Ese transitar de época no garantiza que las generaciones nuevas den por hecho algo que nosotros reconstruimos en un momento de la historia. Entonces sí es importante volver a saber que o volver a refrescar, digamos que los fluidos son los que transmiten y que si bien todos los fluidos del cuerpo, por supuesto, tienen cantidad viral, solamente los que contó Cris son los que los tienen en una cantidad suficiente para hacer, digamos, vías posibles de transmisión. La saliva, las lágrimas, la sudoración, la transpiración, no sé, todo el resto del pis, digamos, todo el resto de fluidos que tiene nuestro cuerpo deberían de ser incorporados por la otra persona a través de alguno de estos, digamos, o orificios naturales que tenemos o por algún tipo de mucosa en grandes cantidades, es decir, no sé, 20 litros de saliva, o sea, no hay posibilidad de que esto acontezca. Entonces digo, por ahí es volver a tomarnos la tarea de volver a construir estos ejes que nosotros dábamos por hechos y volver a compartirlos con, digamos, con las poblaciones más jóvenes. Diana había levantado, ¿no? Sí, bueno, yo también soy licenciada en enfermería y la pregunta era con el tema de la leche materna. Porque, por ejemplo, paciente con carga viral baja, ¿puede amamantar? Es el tema del momento. Claro, porque estuve leyendo y como que algunos te dicen que sí, otros que dicen que no, entonces por las dudas se inhibe la lactancia. Y después el tema de la vacuna de la BCG en recién nacidos, que cuando tienen VIH tampoco se la colocan. Sí, en realidad, Y la sí. otra pregunta era del parto, si tenemos que tener los mismos cuidados que cualquier persona, digamos, Sí, que no tiene VIH. en realidad por ahí, en función de la primera consulta, que me parece que es como la más, es el trending topic de las discusiones en VIH hoy, el año pasado o este año, yo no me acuerdo, Cris, estoy media mezclada en los años, salió, digamos, las recomendaciones de la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, en relación a
a cambiar una mirada sobre la inhibición de la lactancia materna, que me parece que eso es súper interesante. Nosotros tenemos recomendaciones nacionales e internacionales y después tenemos pronunciamientos de las sociedades científicas de mayor renombre. Particularmente sobre lactancia, obviamente la recomendación nacional hasta el momento del día de hoy es la no lactancia, digamos, inhibir la lactancia y obviamente dentro de las garantías incluso de la ley y de los insumos que nosotros como dirección y también la Dirección Nacional se provee, es dar, digamos, fórmulas que puedan de alguna manera suplir esa carencia, digamos, por la inhibición de la lactancia. Ahora, a partir de digamos, de este pronunciamiento que hace la SADI, que lo que dice es no recomendamos, pero dejamos de prohibirlo. Es decir, empezamos a entender que hay un montón de mujeres o personas con capacidad de gestar que deciden sobre si dar la teta o no. Y que Claro, hay independientemente de lo que nosotros hay otra podamos cuestión. definir como profesionales de la salud en una recomendación con toda la rigurosidad científica, que es lo que todavía hoy no está del todo concluido, aunque estamos cada vez más cerca, por la evidencia que eso requiere, están tomando decisiones y como tal, nosotros como equipos de salud, y en este caso la SADI lo pone en discusión, digamos, digamos, como un cuerpo, digamos, científico, tenemos que poder acompañar a estas personas de la mejor manera posible. Y en esa mejor manera posible se empiezan a pautar algunos criterios de acompañamiento diferencial a esos expuestos perinatales en el control, digamos, de su diagnóstico. La provincia de Buenos Aires viene trabajando en esta misma línea ya hace un año atrás porque empezamos a ver en los equipos de salud que aparecían personas que viviendo con VIH decidían y planteaban frente a sus médicos o a su equipo de salud que la venía acompañando la necesidad de querer amamantar a su hijo o hija por el vínculo que generaba y porque entendía desde la experiencia de pares también que esto se venía dando y que no había un proceso de transmisión. Obviamente estamos hablando de personas que tienen una carga viral indetectable, que vienen con un control y con un seguimiento y demás, ¿no? Las condiciones ideales, digamos. Y en estas condiciones ideales se empezó a trabajar en una serie de acompañamientos que tienen que ver con un control más seguido al expuesto, a la persona gestante y demás, para poder ir de alguna manera también cuidando ese proceso de lactancia en esta toma de decisión autónoma de las personas, que me parece que para mí es el eje central. Cuando hablamos de sexualidad es lo mismo. Nosotros le podemos decir a las personas que usan el preservativo porque es la herramienta ideal, perfecta y la única que tiene 100% de fiabilidad, 99,9% para evitar cualquier infección de transmisión sexual. Y si no lo usan, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos solamente con el relato o empezamos a acompañar con otras estrategias? Y de ahí un poco surgen las estrategias de cuidado que nosotros les contábamos en el PPT, que tiene que ver con el testeo, con la vacunación, con la profilaxis post-exposición, con la profilaxis pre-exposición. Son otras estrategias que vienen acompañando las decisiones que toman las personas sobre cómo ejecutan sus cuidados. Un poco la lactancia también trae esta discusión a los equipos de salud, a las sociedades científicas y a los estados nacionales. Estamos esperando que el Estado Nacional, que no sabemos si acontecerá, saque las recomendaciones en consonancia un poco a esto que ha traído, digamos, como un primer paso a la SADI, en donde se puede empezar a pensar el acompañamiento de las personas que quieran amamantar a sus hijos viviendo con VIH en condiciones, digamos, estables de su salud y poder así también empezar a escuchar un poco qué pasa del otro lado. Y si no, bueno, la provincia verá si también tendrá que acompañar esas recomendaciones si es que el Estado Nacional no lo hace. Una cosita, ahí les compartí en el chat, por un lado, nuestra página de la dirección que tiene un montón de materiales. Por otro lado, les compartí el enlace particular de lo que tiene que ver con comunicación y con, ¿cómo se llama? Con recursos para laburar. Y más específicamente, como para que vean las cosas que les compartí el enlace de una charla que hay sobre lactancia, VIH y gesta, ¿sí? Que ahí está como súper completo, digo, porque también está bueno que podamos ahí ofrecerles un montón, digamos, de posibilidades. Y voy a compartir un Perdón, cachitito. y sumo una cosita más. Si alguien en sus equipos o ustedes reciben esta demanda, digamos, de personas
que expresan, digamos, su decisión o su intención de amamantar a sus hijos, estando, digamos, en una condición de salud estable y viviendo con VIH, y encuentran que le faltan herramientas o que quizá como profesionales de salud no están de acuerdo y no lo quieren hacer o no se sienten en condiciones para hacerlo, por favor les pedimos que se comuniquen con nosotros por el mail para que nosotros podamos o acompañarles o poder brindarle a esa persona otro equipo de salud que la pueda acompañar para poder de alguna manera, digamos, hacer este proceso lo más cuidado posible. Bien, y acá no sé si se está viendo. Sí, se ve. Bien, esta es nuestra página. Si van acá en la parte de recursos, en materiales de comunicación, hacia el final, bueno, acá hay un montón de materiales que están piolas, videos, que me parece que está bueno para que puedan laburar, pero hacia el final hay un listado de clases que pueden ir viendo, sí que tienen que ver con estrategia de diagnóstico rápido, si quieren profundizar, conversatorios sobre experiencia de gesta y lactancia, que es el que les compartí, sobre prácticas sexuales y consumo de sustancias y salud mental, conversatorios sobre novedades de los tratamientos, sobre infancias y adolescencia. Bueno, acá nosotros vamos compartiendo de alguna manera ejes de discusión que no podemos abordarlos por ahí en estos encuentros, pero que sí cada uno es como una especie de biblioteca, de galería, digamos, de recursos que nos parece que está bueno que lo tengan porque justamente son videos muy actualizados. El debate este de lactancia es un debate que se está dando en Argentina, pero que guías internacionales ya tienen otro posicionamiento, ¿no? Digamos, que también tenemos que entender que las recomendaciones se dan situadas, ¿no? Digamos, estamos viviendo acá, no es lo mismo lo que podemos decir para las mujeres de Argentina, o para las personas que gestan en Argentina, que para las de Inglaterra, que para las de África, ¿no? Digamos, que hace años que dan de tomar la leche porque es preferible eso a que mueran deshidratados los pibes, ¿no? Digamos, como para tener en cuenta que cada una de las recomendaciones no es simplemente una lectura del virus y de la situación del virus digamos, aislada del medio en el que se vive, ¿no? Digamos, eso como para tenerlo presente. Pero bueno, ahí hay varios, digamos, ejes interesantes que están buenos, digamos, como para recuperar. Dice, acá Alexis dice, otra cuestión es la falta de garantías a la hora de dar consentimiento informado cuando se realizan exámenes preocupacionales, donde las empresas solicitan serologías, pero no le avisan a las personas. Bueno, claramente, esto sucede, ¿sí? Es muy difícil de trabajar porque las empresas de medicina laboral y los laboratorios muchas veces, digamos, no dejan tan claro por escrito, digamos, que están facilitando esa información a los empleadores, pero esto no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Primero que no se puede por la nueva ley, no es que no se pueden realizar, no se pueden ofrecer la realización de estudios, ¿sí? Digamos, y tampoco realizar. Y claramente alguien arriba decía, bueno, lo del estigma tiene que ver con la falta de conocimiento. Claro, tiene que ver con la falta de conocimiento, pero también con la consolidación, digamos, de un sentido común, ¿sí? Que jerarquiza a las personas, ¿no? Digamos, y así como sucede, digo, con las mujeres trans, también sucede con las personas que viven con VIH, ¿sí? Digamos que eh, se los considera de una categoría inferior, ¿sí? Por así decirlo, porque no hay razón alguna por la cual, digamos, lógica al menos, suceda esto, ¿no? Digamos. Fernanda, ahí Vallejos, Hola, ¿cómo estás? bien, Sí, ¿cómo yo andás? quería comentarles esto retomando un poquito de lo que hablabas, el tema de la estigmatización y los mitos y demás. A mí me pasó que más o menos hace 10 años yo tenía un tío que falleció de SIDA y en casa, por ejemplo, pasaban algunas cosas como, bueno, no vamos a la casa de la abuela porque no tomes de ese vaso, no tomes mates con él, no, cuidado que está tosiendo, viste estas cosas de que por ahí ahora uno que tiene esta información, que te puedes sentar a tomar unos mates con tu mamá y explicarle, bueno, no, mami, no, no es tan así, ¿viste? Antes era como que estos mitos estaban y claramente la estigmatización antes era muchísimo peor que ahora, pero también me pasa que por ahí es como que uno teniendo la información puede reproducir y puede explicarle que las cosas no son así, o sea, que una persona que tiene VIH no significa que vos no puedas sentarte a tomar algo, a tomar un vaso con agua o a charlar o algo, es como que nosotros vivimos en la familia por ahí, por ese lado, con esto de que, bueno,
el tío de Fer tiene SIDA o el tío de Fer falleció de SIDA, ¿viste? Y era como que había no te digo que te señalizaban, pero era como que había algo un poco más de ese lado y ahora quizás es como que uno lo ve diferente y dice, una persona que tiene la carga viral baja puede vivir tranquilamente su sexualidad, puede vivir tranquilamente su vida plena y también es esto de que la información te da un montón de herramientas, un montón de cosas y a mí me pasa que yo estudiando medicina es como que ahora uno lo va reproduciendo y lo va explicando en casa y va hablando con la familia y va explicando con los hermanos, sino es que trata de que, no te digo de normalizar esto, pero no dejar la estigmatización de lado, la discriminación de lado y es como un poco lo que yo viví en mi infancia. Nunca lo pensé de llegar a vivir con VIH, pero creo que él falleció más o menos hace 10 años atrás, yo era más chica, estaba viendo mi sexualidad al principio, entonces era como que uno se empieza a plantear algunas cosas, pero al mismo tiempo, ahora ya teniendo otra herramienta, sabes que existen métodos de barrera, que hay formas de cuidarse, que también puedes tener una vida sexualmente activa plena, con una carga viral baja, entonces como que también uno va enseñando en casa esas cosas. Muy bueno, Fernanda, porque mira, me parece que es súper interesante escuchar tu testimonio, porque hay algo que sucede, que el estigma no es solo para la persona que vive con VIH, sino que pareciera, ¿no? Digamos, que se expande al grupo familiar, y por eso es el grupo familiar quien muchas veces lo oculta, no solo por la confidencialidad del diagnóstico, que sería lógico, sino justamente por esto, ¿no? Bueno, el tío de Fer tiene VIH, tiene SIDA, como si Fer cargara con algo de ese estigma que el tío de Fer también tiene en un nivel más grande. Hay un texto muy bonito de un activista que se llama Miguel Caballero, que lo pueden googlear, que se llama Hablar desde el culo, en donde él plantea la idea de que el VIH es una enfermedad medieval. ¿Y por qué dice que el VIH es una enfermedad medieval? Porque dice que al igual que los leprosos en la Edad Media tenían que, por un lado, ocultarse, ¿sí? Iban por la calle todos tapados para que nadie le vea la cara, pero también tenían que llevar una campanita anunciando que iban por la calle, ¿sí? Él dice que en el desarrollo, digamos, del abordaje de las enfermedades o de las infecciones por la medicina, ha habido un cambio en el sentido de enfermedades que en la Edad Media se consideraban fruto del pecado o de la moral, pasaron a ser objeto de la lástima, ¿no? Pero él dice que con el VIH eso no sucede, ¿no? Digamos, que sigue siendo una infección o una enfermedad medieval en el sentido de que es esto, ¿no? Hay que ir anunciándole a todo el mundo que tenemos VIH y a su vez tenemos que ocultarnos porque no se nos permite, ¿no? Digamos, por eso es tan importante volver a esta filmina del principio, que estaban las fotos de las organizaciones donde decía vivir con VIH es una situación política, ¿no? Porque vivir con VIH implica justamente romper estos sentidos, ¿sí? Tan fuertes que constituyen nuestras existencias, ¿no? En una esfera tan íntima como es la del deseo también, ¿no? Digamos, y que se nos juega eso, se nos juega de pronto un montón de mandatos, de sentidos en ese espacio de intimidad que es la sexualidad, ¿no? Me parece que está muy bueno tu aporte, Fer, como para pensar eso, que no es tan lejano el VIH. Y si bien hoy hablamos un montón sobre la exposición laboral, que suele ser como la estrategia que nos sale, como para tomar un poco de distancia, ahora mi pregunta es, ¿cuántos se testearon el último año? ¿No? ¿Cuántos y cuántas podemos asegurar que no tenemos VIH? Pero que podemos asegurar porque nos hicimos el estudio, porque fuimos a un centro de testeo, ¿no? Y la otra pregunta es, bueno, ¿cómo somos? La palabra paciente a veces no es la mejor, pero la voy a usar. Digo, ¿cómo somos como pacientes los trabajadores de salud? Es decir, los estudiantes de medicina, ¿cómo son? ¿Van al médico, escuchan a sus médicos y médicas, se hacen el testeo? O a veces hay una idea de ahí, en todos nosotros que trabajamos en salud, como de superhéroe, de estar por fuera, como si los problemas de salud fuesen de los otros, ¿no? Digamos, lo traigo así para interpelar. El activista, ahí les copio el texto en el chat. Dicen, un desastre como paciente, insoportables somos. Somos lo peor como pacientes.
Eso entiendo que es porque hacen lo que quieren y no escuchan ni toman en cuenta nada. Hola, ¿qué tal? En una de las clases aporto algo, una mirada. En una de las clases de seminario que dimos, yo soy docente de la Comisión B4, dimos VIH y pregunté con esta pregunta, ¿cuántos conocen o alguien tuvo este conocimiento? Y la verdad que bastante pocos, o sea, no es que uno, por ahí es una pregunta muy íntima, ustedes empezaron a preguntar un poco, bueno, quién tiene y genera un poco de, bueno, capaz no es tan abierto a hablar de VIH, capaz no es tan, nada, la gente sigue un poco como, a ver, hablar tanto de confidencialidad del VIH, de que esto es como lo genera como un tema tabú, o sea, y a veces genera esto en las familias, en las relaciones, y no voy a decir que tengo a alguien conocido con VIH, o sea, pasa, digamos, todavía, lamentablemente, pero bueno, sí, lamentablemente hay que ir desestigmatizando, lo mismo con la tuberculosis, ¿no? O sea, con todas estas enfermedades estigmatizantes de transmisión que generó, nada, la historia. Sí, que algo A con mí el me COVID parece, también apareció, perdón. ¿no? Perdón, pero digo, algo con el COVID también apareció al principio, ¿no? Como esta idea de la vigilancia, en donde de pronto a los trabajadores del sistema de salud y las trabajadoras también se las miraba con cierta sospecha, ¿no? Digamos, no estamos tan lejos de los 90. Tampoco estamos tan cerca en el sentido de que hay una comunidad organizada, hay saberes, no digamos, hay prácticas nuevas, pero tampoco estamos tan lejos, ¿no? En esto de que, bueno, el contexto actual como que nos actualiza a los 90 todo el tiempo, digamos, pero específicamente en materia de VIH. Y sí me parece que es interesante a lo que dice Ana, traer una pregunta interpeladora, digo, ¿cuántos y cuántas de nosotros usamos preservativos? ¿Y cuántos y cuántas de nosotros y nosotras explicamos y decimos al resto que tiene que usar preservativo? ¿No? Digo, por eso es algo interesante de rescatar que cuando hablamos de construir una nueva ética basada en los cuidados, de lo que hablamos es, en primer lugar, de dejarnos interpelar por la experiencia del otro, ¿no? Digamos, por brindar herramientas sin decidir por el otro y la otra. ¿No? Digamos, y por eso es que nosotros traemos esta idea de la construcción de estrategias de autocuidado. Nosotros como Estado no tenemos que decir qué hay que hacer, lo que tenemos que brindar son diferentes políticas para que se pueda construir de la mejor manera la estrategia de cuidado, entendiendo que nosotros mismos también somos destinatarios de esa política. Por eso hablamos en nosotros y no en ustedes hagan. ¿Sí? Levantó la mano. Sí, que digo, hoy día todavía es como dice ahí la profe Ana, que se sigue como en grupo de amigos, inclusive hablar del tema es como que sigue siendo tabú en el año que estamos. Hablar de preservativos, hablar de SIDA, y es como te dice, no, eso ya pasó. Y otra de las respuestas que también me escucho mucho es, bueno, me tomo la prueba antes, entonces después no uso el preservativo y ya está, no me contagio. Entonces, también es esa desinformación de cómo sucede todo, pero todavía sigue siendo un tema del que no se habla y que no se pone en discusión. Y a veces lo asocian a que uno es personal de salud, entonces hace tanto hincapié en eso porque trabajamos en el área y no por una cuestión de sociedad. Genial. ¿Alguien había levantado la mano? Puede ser, pues se me apareció, después se me fue. O fue un error. Sí, yo había levantado la mano. Yo quisiera hacer una consulta, no me quiero quedar con esta duda. En un paciente con VIH, ¿no? Que teniendo en cuenta que hay varias etapas, ¿no? En la etapa de SIDA vendría a ser, con un CD4 menor a 200. Si el paciente instaura, digamos, un tratamiento, o sea, ¿hay posibilidades de que se revierta ese CD4 y aumente? ¿O es que llega a esa etapa y no hay forma, digamos, de que se revierta? Una duda que me quedó. Mm. Sí, en realidad hoy por hoy ya, digamos, hoy veníamos hablando esto de que el SIDA y el VIH no es lo mismo, Claro. porque justamente el SIDA tiene que ver con un momento en el cual tenemos una baja del sistema inmunitario y a partir de eso aparece una enfermedad oportunista, ¿Mm? que
Puede ser una neumonía, puede ser cualquier enfermedad. Esa enfermedad, en el momento de cuando está pasando, está transitando ese momento esa persona, esa enfermedad se trata. Y obviamente se empieza a trabajar con la medicación antirretroviral y a partir de eso, ese momento que pasa a ser un estadio, se revierte tranquilamente y se vuelve al estadio de VIH. Digamos, esa idea, digamos, que era una etapa, digamos, irrevertible, hoy por hoy ya no es la situación de las personas en su gran mayoría. Obviamente esto responde a una calidad de vida, a una adecuada alimentación y a un proceso de adherencia al tratamiento. Cualquiera de estos elementos son base, digamos, para cualquier otra enfermedad crónica, pero obviamente ese estadio, digamos, SIDA, hoy por hoy, es un momento que transitan las personas que viven con VIH, pero que después se revierte. Y por ahí sumo un poco a lo que decía Cris y también la compañera que habló hace un ratito, que para mí, digo, es una invitación súper interesante poder hablar de VIH porque nos interpela. Digo, esta pregunta que Cris le había puesto al principio, pero que siempre nos incomode más para arrancar, para terminar nos incomodó. Imagínense si hubiese sido al principio, si alguna vez pensamos que podíamos vivir con VIH, para mí es una invitación interesante para poder pensar el sistema de salud. Nosotros lo hacemos con el VIH porque creo que es una enfermedad que obviamente está vinculada a la sexualidad y nos interpela en primerísima persona porque nos toca las fibras más personales, nuestras contradicciones, nuestros temores, nuestras incertidumbres, nuestros miedos, nuestras certezas, digamos, todas esas cosas que nos pasan como personas individuales, pero que después llevamos a nuestro ejercicio profesional y a cómo miramos la medicina, la enfermería, cualquiera de las tareas que cumplamos dentro del campo de la salud. Y también, de alguna manera, impregnan la mirada que le damos a una política pública de salud. Entonces, a mí me parece que es una mirada re interesante porque nos permite o nos puede permitir, si le damos lugar, a corrernos de eje, a esto que decía Cris, a mirarnos como posibles, digamos, ejecutores de eso que recomendamos, y si no le recomendamos, ponernos también en ese lugar de por qué no lo recomendamos, por qué entendemos que nos cuesta esto que decía, no vamos al médico, nos cuesta ir. Entonces, ¿por qué pedimos con tanta exigencia que alguien venga a todos los controles si nosotros no lo hacemos? ¿Por qué recomendamos que usen el preservativo si nosotros no lo usamos cuando estamos en pareja? ¿Por qué observamos o juzgamos si alguien viene por una profilaxis post-exposición con su pareja y decimos, che, todavía que no usó forro, viene acá y quiere que le demos la medicación, si nosotros quizá también podríamos estar en la misma situación? ¿Por qué podemos cuestionar que alguien no se haga un testeo si nosotros no nos controlamos ni una vez al año? Digo, un poco estas interpelaciones que van desde cuestiones bien puntuales, me parece que el VIH nos ayuda como puerta a repensar un poco nuestro lugar de usuarios de un sistema de salud, cualquiera sea, privado o público, en este caso es público obviamente del que estamos charlando, y también como profesionales de la salud y cómo vamos construyendo una manera de hacer salud pública que me parece que quizás es el gran motorcito que a nosotros con Cris nos invita a estar acá un día de trabajo a las 8 de la mañana, porque creemos que es eso lo que hace posible, digamos, otro paradigma por el cual todos, me parece que de alguna manera seguimos peleando, digamos, en el campo de la salud. Yo quería sumar algo, porque ya estamos, creo que en horario, que me parece que si bien hoy también hicimos un estado de la cuestión, digamos, a nivel nacional y la provincia de Buenos Aires, pienso que no podemos quedarnos tranquilos porque la provincia de Buenos Aires está cubriendo los insumos y porque acá no están faltando ciertas cosas. Me parece que el contexto actual nos obliga, digamos, a volver a tener, digamos, una mirada empática y solidaria. No podemos permitir que las provincias más pobres de nuestro país vuelvan, digamos, a tener una situación de salud muy desigual respecto a incluso a nosotros mismos. Y más, digo, esto debería estar, no sé, en el juramento hipocrático, debería incluir esto también, ¿no? Digamos, en el sentido de que no podemos aceptar la desigualdad como como un dato de la realidad, ¿sí? Y hoy, lamentablemente, en materia de VIH, nos encontramos en ese contexto, ¿sí? En que vivir en una provincia o en otra puede determinar que vos termines, digamos, accediendo a un tratamiento, a un diagnóstico, y eso no lo podemos permitir y hay que visibilizarlo, ¿no? Digamos. Entonces, de alguna manera, todo esto que fuimos contando, que la provincia de Buenos Aires
que la provincia de Buenos Aires venía cubriendo, lejos de ponernos en una burbuja, nos da las herramientas para justamente pensar qué vamos a hacer, ¿sí? Y desde dónde vamos a pensar de manera situada nuestro ejercicio profesional y nuestros posicionamientos éticos, ¿no? Como trabajadores del campo de la salud. Bien, ahí son las 8. Si les parece, Gisela y Diana ya tenían la mano levantada. No sé, las docentes si quieren decir algo, para no ocuparles más tiempo. De mi parte, no, ya estaría, me parece, como cerrando. Por ahí si quieren, si quedaron dudas y demás, nos las podés pasar y nosotros obviamente que después referenciamos con Biblio también todo lo que necesiten. Dale, ahí Lucre está escribiendo, se ve que está complicado para hablar, pero que muchas gracias obviamente Cris y Lida por el aporte y por todo. Y sí había dudas sobre los algoritmos diagnósticos, pero son de nación. Con lo cual con el Western Blot, que si se sigue usando, que yo desestimo bastante que el Western Blot se sigue usando, que ya la carga viral es una de las premisas, pero después hacemos las preguntas, cualquier cosa y mandamos un mail, repasamos en la clase. Dale, sí, nos mandan y les mandamos algoritmos, les mandamos todo lo que quedó pendiente. Gracias y Muchas nos gracias. encontramos. Gracias, hasta luego. Gracias por todo, Sí, gracias a Fernando. ustedes. Gracias, hasta luego. Chau, chau.